El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, pudiéramos titularle a esta parte del Evangelio: Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pues bien, propiamente días anteriores Jesús había resucitado a Lázaro, que era el séptimo signo que realiza el Señor, y es en donde mucha gente cree, porque habían ido al velorio, habían ido a las pompas fúnebres, habían ido al entierro, habían otros llegado posteriormente a dar el pésame a Marta y a María, allí en Betania, y después ven a Lázaro con vida y muchos creen en Jesús. Si bien Jesús pasaba una o dos veces por Betania, en donde eran amigos de esta familia, y vemos cómo Jesús, que ya están los fariseos y los escribas a punto de apresarlo, pues la fe de esta familia, que casi darle hospedaje a alguien que estaban persiguiendo para matarlo el poder, pues era casi correr su misma suerte. Pero ante el temor, ante la angustia, no les importa, porque el amor vence todo miedo, toda dificultad. Y es ahí en donde Jesús acude a Betania, la casa de los pobres. Propiamente, muchas de las veces los pobres viven más felices porque lo único que tienen para dar es su persona, como lo hacen ahora Marta, María y Lázaro. Si bien también cenará con sus discípulos ahí Judas, que convivió 3 años, pero le falta el amor que hace entregarse por completo. También vemos cómo Betania, pues ya dijimos que significa casa de los pobres, pero también era una comunidad de pobres, era gente pobre, era gente que lo único que tenía como riqueza era a Dios. Marta quiere decir señora o coordinadora, y era Marta una coordinadora de la comunidad. Y María significa amada de Dios, amada de Yahvé. Lázaro, Dios ayuda, y claro que le ayudó, pues le ha devuelto la vida y le ha devuelto a la comunidad la fe en Jesús. Vemos cómo también la gente que vive del templo en Jerusalén en tiempos de las fiestas se triplicaba la población, y en tiempo normal
la mitad de la gente vivía del templo. Entonces había mucha gente que, aunque tiene ganas de creer en Jesús, sus intereses económicos los ponen por delante y deciden darle muerte a Jesús, porque según ellos está atentando contra su templo, está atentando contra sus tradiciones, y por lo tanto prefieren darle muerte a Jesús antes que aceptarlo como su Mesías, como su Salvador. También descubrimos en este evangelio cómo Caifás, aunque dice que era sumo sacerdote aquel año, era un puesto vitalicio propiamente. Si era de ese año, pero era de los anteriores y era de los que vinieran y que él estuviera con vida. Aunque el año 70 se da la destrucción del templo, pues esta comunidad que no acepta a Jesús prefiere la economía que le da el templo antes que aceptar al Señor. Preguntémonos nosotros, ¿qué es en esta vida lo más importante? Porque nuestra vida se tiene que desarrollar en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Aunque Dios vino a ellos prefirieron las cosas, la seguridad que les proporcionaba el templo. También Jesús dirá, días vendrán en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Dios está en cada bautizado. Es un templo que Dios ha hecho para posarse en su corazón. Ojalá que en este día le digamos al Señor, Señor, ven a este cuerpo Betania, que sea casa de pobres, de un Dios que perdió al hacerse hombre, pero que el hombre ganó, pues lo hizo a su imagen y semejanza. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto y un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Y bueno, pues aquí estamos en este teatro, que es un teatro ambiental. Podemos ver aquí las escalinatas, ¿verdad?, que tiene este lugar. Y aquí, bueno, pues en tiempo de no pandemia, pues se congregan las gentes, las familias para poder disfrutar de estos espectáculos, ¿verdad? Tiene su techo para que la gente no sufra las inclemencias del sol. Y pues también tiene algunas instalaciones, como son algunos juegos, pero bueno, ahorita lo que vamos a ver son estas bancas que también tienen su protección, también tiene su lugar para los discapacitados, ¿verdad? Sus rampas, y también, ¿verdad?, si alguien quiere venir a comer algún sándwich o algo, pues también tiene sus bancas muy hermosas, y sobre todo que están cubiertas con una malla sombra para evitar el sol a ciertas horas, ¿verdad? Así están estas bancas de cachete, de buen cachete, para disfrutar, y aquí venir, disfrutar un refresco. Y por allá está el campo de béisbol, que tiene pasto sintético. Ahí lo podemos ver. Ya después grabaremos de por aquel lado la separación de basura, inorgánicos, orgánicos y plásticos. Gente, por allá tienen otra cancha, es como una escuela de la empresa, y tienen una cancha de fútbol para los alumnos. Por acá están, ay, papaya de Celaya, échate unos chicharroncitos, ahí nomás para no adelgazar de más. Y bueno, pues esta es la comunidad de Químicas de El Rey. Amén, amén, amén. Bueno, pues así se ve este teatro al aire libre. Tienen
sus celdas solares para poder iluminar y aprovechar la luz solar.